Continuamos con esta propuesta, su propuesta del Tribunal de la Tarde, que ahora pues se convierte en un tribunal de salud. Damos la bienvenida a la doctora Catherine Merejo, quien es cardióloga y arritmióloga. Con ella pues trataremos un tema muy interesante e importante. Es la enfermedad cardiometabólica. Es estos pacientes diabéticos que desarrollan en algún momento de su vida un evento que tiene que ver, un evento relacionado a una enfermedad cardiovascular. Sea usted bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Ay, muy bien, gracias a Dios y muy feliz de recibir esta invitación siempre. Siempre Un trayendo pues placer, doctora. informaciones importantes. Doctora, el diabético, uno de los riesgos, el tema de la circulación y de presentar algún evento cardiovascular como una ACV, ¿qué pudiera explicar en términos ya de fisiología, diabetes, esa relación tan estrecha, íntima con las enfermedades cardiovasculares? Entonces, siempre se ha relacionado la diabetes a la enfermedad cardiovascular porque la diabetes, al afectar sistemáticamente, igual que la presión o cualquier otra enfermedad cardiovascular, aumenta el riesgo del paciente. Si ustedes ven, siempre que ustedes van al cardiólogo, el cardiólogo le dice que cuide la alimentación, que si es diabético, trate de cuidarse un poquito más. O sea, el paciente diabético es un paciente diferente porque su riesgo en sentido general es mayor. Inclusive, si un paciente diabético se va a operar, el riesgo aumenta. Entonces, existe una íntima relación entre la diabetes y la hipertensión. ¿Y dónde entra el riesgo de un paciente diabético en este tiempo de COVID-19? O sea, ¿cuáles son las implicaciones que podría enfrentar independientemente de que sea positivo o no del virus? Entonces, mire, con respecto a la pregunta que usted me hace del riesgo en estos tiempos de COVID, igual que el paciente con hipertensión o enfermedad cardiovascular, o sea, el paciente diabético también está en un riesgo. Inclusive, siempre, como había mencionado anteriormente, la diabetes siempre se asocia a enfermedad cardiovascular. Entonces, el paciente diabético es el paciente que más fácil se va a complicar. Y más en este tiempo que, si ustedes saben, el COVID se ha conocido como una enfermedad que causa inflamación sistémica. Entonces, el paciente diabético normalmente tiene afección principalmente en la circulación. Entonces, conjunto con esta enfermedad, el paciente tiende a complicarse mucho más fácil que cualquier otro paciente. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer entonces un paciente que padece esta enfermedad, doctora? Normalmente, desde el momento que el paciente recibe el diagnóstico de diabetes, lo más importante es cuidar la parte metabólica. ¿A qué me refiero con la partecita metabólica? Es la parte de alimentarse bien, regular su azúcar, porque aunque el paciente no lo sienta, el azúcar en la sangre hace que exista un daño vascular. Cuando existe un daño vascular, es decir, todas nuestras arterias... El azúcar, doctora, no solo, o sea, tiene que regularlo, no solo limitando, por ejemplo, el consumo normal, sino también en los alimentos, o sea, tratar de evitar los alimentos que contienen azúcar. Entonces, normalmente cuando el paciente es diabético, él se le da una orientación previa a hacer la consulta de diabetes. A él se le explica qué cosas comer y qué cosas no comer. ¿Para qué? Para que su tasa o su dosis de medicamento no sea tan alta, porque los pacientes tienden a hacer resistencia. El paciente diabético, normalmente hay dos tipos de diabetes. Una diabetes que se desarrolla en la infancia y una diabetes que se desarrolla en la adultez. La diabetes que se desarrolla en la adultez viene por resistencia. ¿Qué significa eso? Normalmente en el cuerpo uno tiene como un clic donde abre la célula. Se abre la célula para entrar el azúcar en la célula. El diabético esa llave la destruye. Y a eso nosotros le llamamos resistencia. Por eso la diabetes tipo 2 se llama insulino resistente, porque destruye esa parte y impide que el azúcar entre dentro de la célula y traiga las complicaciones. Ese azúcar en el sistema daña las células y por eso ustedes ven que los daños son vasculares, que normalmente el paciente diabético no cicatriza igual que un paciente normal, que el paciente diabético tiende a complicarse más, inclusive cuando se interna un paciente diabético tiende a durar más días por el hecho de que dura más tiempo para regular su enfermedad o para controlar la afección que tiene.
Doctora, hablemos de el diabético, el tema de la circulación. Es conocido que esos pacientes que tienen situaciones con la diabetes, pues el tema del pie diabético, el tema de la circulación ya en las extremidades inferiores, ¿a qué se debe esto? Entonces, como les había explicado, la diabetes es una enfermedad resistente, que causa resistencia. Entonces, el área donde hay mucha azúcar en nuestro cuerpo se altera. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, las arterias más pequeñas, en lugar de tener flujo de sangre, lo que hace es que se obstruyen. Es como si esa área del cuerpo comenzara a ponerse más vieja más rápidamente. Entonces, por eso usted ve que cuando el paciente no, una de las señales de que el paciente no está llevando su tratamiento de forma adecuada es que comienza a tener dolor en las extremidades, porque en las extremidades es donde el flujo de sangre se hace por venas más pequeñas. Doctora, ¿la diabetes tiene rasgos hereditarios o uno la provoca con los alimentos que consumimos diariamente, con los azúcares? Y una pregunta campechana, podríamos decirle así. Una pregunta de mucha gente que dice, pero caramba, pero mis abuelos, mis tatarabuelos, mis padres, mis hermanos, siempre bebieron café dulce, leche, queso, otros alimentos que ahora la gente normalmente le huye, le tiene pánico por lo de la diabetes y otras enfermedades. ¿Qué relación guarda eso? Entonces, existen las dos opciones. Usted puede nacer con la falta de las células o la falta de la llave que entra el azúcar en la sangre, en la célula, o usted puede crear esa resistencia con la alimentación. Por ejemplo, normalmente el paciente que no nace diabético lo que hace es que crea esa resistencia. Sí existe un componente genético porque hay personas que se le va a hacer mucho más fácil caer en diabetes en alguna etapa de su vida. Por ejemplo, quedó embarazado, engordó o ganó peso, ganó 20 libras, 15 libras en poco tiempo en su edad de adulta. Entonces, esa grasa y esa obesidad que el paciente desarrolla crea una resistencia a la insulina y eso hace que la sustancia que entra, la azúcar en la célula, eso hace que el paciente sea diabético. Entonces, con respecto al café y a lo que usted dice de alimentación alta en carbohidratos, sí puede ayudar porque si el paciente con ese tipo de alimentación que es irregular causa una obesidad o una resistencia a la insulina, entonces cae en diabetes. Y eso es peligroso porque usted sabe que normalmente se le hace esa dieta de diabético al paciente y el paciente no está acostumbrado. Ya imagínense, cambiar la alimentación en una vida adulta es un poquito más difícil que nacer Doctora, con esa enfermedad y crecer adaptado se a eso. se dan casos de pacientes que no están en sobrepeso y que Sí se padecen pueden dar diabetes, casos, porque pero hemos visto los casos de las personas que están en sobrepeso. entonces sí se pueden dar casos y ahí aumenta o por lo menos es más marcado el hecho de que el paciente tiene un componente genético. Normalmente cuando el paciente no es obeso y sí desarrolla la diabetes es porque en su familia ya hay una historia de diabetes marcada y él a partir de cierta edad la desarrolla. Igual que la hipertensión, que a partir de cierta edad no porque esté en sobrepeso ni por factores de riesgo, sino por el hecho de tener ese componente genético desarrolla la enfermedad. Y algo básico, ¿cómo una persona pudiera darse cuenta de que tiene diabetes? Por ejemplo, o sea, Miren, algo elemental así. Normalmente nosotros tenemos una triada que nosotros decimos que el paciente comienza a comer mucho, a bajar de peso y hacer mucha pipí. Entonces, normalmente si usted está comiendo, teniendo ansiedad, que usted come más de lo regular y siente que está perdiendo peso, esos son señales de diabetes. Además de esa triada que nosotros tenemos, también Si usted existen le las quita lo de pruebas. la diabetes, el sueño de todo el mundo, come mucho. Sí, pero recuérdese que tiene la partecita de las Claro, bajar de complicaciones. peso. ¿Sabes lo Cuando bueno se que te te está meterte bajando una de caja de peso, pizza ahora? Y un sí, pero brownie y amanecer flaco. claro, pero también hay síntomas, porque por ejemplo el paciente sí comienza a perder peso, pero puede que esté en su casa comiendo y se desmaya,
que eso es una de las complicaciones, porque Ok. recuérdese que no está entrando el azúcar. Y el azúcar o los carbohidratos son lo que hace, es el motor o la gasolina del cuerpo. Entonces el paciente está ganando peso, o sea, está perdiendo peso, pero él se puede desmayar manejando, se puede desmayar comiendo, comienza a tener sudoraciones, le da náusea, la comida también se llena con facilidad. O sea, esos serían como ya síntomas secundarios, pero los principales o los que se dan al inicio de la diabetes son eso, de que él comienza a comer y pierde peso, le da tiene mucha sed y mucho deseo de ir al baño, y a eso se le adiciona que uno hace pruebas. Uno hace pruebas de laboratorio, que uno ve el nivel del azúcar en la sangre, que tiene que superar los 126 milímetros por decilitro, que nosotros le decimos, o hay otra prueba que me dice cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses, que se llama hemoglobina glicosilada. Todas esas son pruebas de sangre que usted lo hace en ayuno, o sea, no come durante 6 horas y va al laboratorio. O sea, es la triada más la prueba de laboratorio. Voy a poner otra triada ahora. Sobrepeso, o sea, obesidad, problemas de Ahora, doctora, ¿le gustó esa fórmula de comer mucho No, yo y adelgazar, eh? No, yo creo que es el Yo le vi la cara, yo le vi la cara. Es el Disney World de toda mujer, pero ya estamos grandes para creer en Santa. Doctora, le voy a presentar una triada. Obesidad, problemas cardiovasculares y diabetes. ¿Qué tan frecuente es en República Dominicana? Mire, es más frecuente de lo que debería ser, porque el dominicano normalmente no come saludable y no hace ejercicio. Normalmente en nuestra cultura la gente tiende a, hasta para ir al súper, meterse en el carro aunque el supermercado esté en 2 cuadras. Ahora, gracias a Dios, estamos por el calor, doctora, por el calor. No es lo mismo ir al supermercado en invierno en Nueva York con tu chaqueta o en Madrid, en Europa, que tú te vas con tu chaqueta, con tu cosita, a que estuviste aquí caminando. No, pero es lo que dice el autor es cierto. O sea, nosotros no nos gustaría tener un parqueo al lado de donde vamos. Sí, Dionisio, pero es que tampoco tenemos una ciudad incluyente con el peatón. Bueno. No es lo mismo. Bueno, pero está bien, pero adelante, entendimos la idea. Sí. También a eso se le suma un poquito el hecho de que uno le gusta comer. O sea, el dominicano le gusta comer, servirse ese plato de arroz, habichuela, carne grandísimo, aunque y no hace nada de actividad física. Y normalmente, o sea, ese paciente que Mildred describe, esa es una bomba cardiovascular. Doctora, o sea, el paciente que es gordito, que tiene diabetes, tiene problemas cardiovasculares, esa es una bomba. Vamos por parte, que usted mencionó la bandera muy rápido, vamos a mencionarla pero con más detenimiento. Ese plato que usted dice, bueno, tiene arroz, carbohidrato, tiene carne, proteína, se le puede agregar vegetales y un aguacate, grasa buena, pero ahí está el combo completo. Lo que tú no entendiste es lo siguiente. Lo que tú no entendiste es lo siguiente de lo que ella dijo. Es una comida saludable. Nosotros los dominicanos, lamentablemente, el parámetro para tú evaluar el comportamiento alimenticio de un dominicano, tú te vas a un resort. En el resort el dominicano trae el arroz en un plato, el arroz en un plato, ¿verdad? Con moña, las carnes en otro, y encima de eso un plato de espagueti o una cosa. Mi hermano, eso se es un lujo, un risol, pero es que eso no es el parámetro, porque nadie come en un risol como come en su casa. En el risol hacen eso porque no comen así en su casa. En su casa es lo mismo. En su casa tienen el plato de arroz lleno, que incluso se sirven 2 veces. Pero ahí va, doctora. Arroz, carbohidratos, proteína en la carne, vegetales y grasa buena en el aguacate. Eso está perfecto, es un plato divino. Pero el problema serían las porciones, y además de eso, tú sabes que uno no come solamente eso. Si hay platanito frito, uno también se lo come, que es carbohidrato y grasa. Si hay espagueti, también hay gente que le gusta echarle al arroz, que es más carbohidrato. Entonces las porciones son desmedidas, la cantidad de comida es desmedida, y esas combinaciones también son desmedidas. Entonces eso todos los días, más el mangú que se comen en la mañana con los huevos fritos, o el salami frito, más los fritos de la noche. Y un puré de papa en la noche. Eso sí, es un cáncer seguro. Nos paramos en una fritura por la mañana a jartarnos de tripita y de cosas. Pero además de eso, aparte de la comida, del plato, ¿verdad? Del platazo, viene la taza de café con mucha azúcar. Ese es el dominicano
del 2004, antes No, de no, los no, gobiernos el del dominicano de PLD. hoy. Ya la gente no se Dominicano de para, hoy. está comiendo de que en fritura así. Ay, Dios Un mío. ¿Dónde día, que un tú mal vives? día, un mal día. ¿Y dónde que tú vives, mijo? En el polígono central. Vete a los Bueno, barrios. pero en Vete los a los barrios, barrios para que tú lo veas. pero en el Doctora, polígono central hay Con barrios. un yaniqueque doctora, ajustado al mediodía. doctora, si hiciéramos un challenge de 3, tiene que salvar a uno, ¿cuál sería para la comida? ¿El concón, el aguacate o los tostones? El aguacate, eso es grasa saludable. Claro, eso es Inclusive, buenísimo. en estos días estaba hablando con una nutricionista, ella me estaba destacando el hecho de que esta es una grasa saludable y no por comer mucho aguacate usted va a engordar, sino por comer mucho carbohidrato que lo asocia al aguacate. Y yo, oh. Óyeme, Oye eso. Doctora, súper. los niños, la preocupación en ese sentido de la sana alimentación de los niños es complicado porque el niño prácticamente es difícil comer vegetales. O sea, un niño no asimila eso, a menos que no tenga ya una familia muy tradicional vegetariana. El niño obeso, ¿a qué se expone en cuanto a la diabetes? Entonces, mire, con respecto a esto, normalmente uno tiene que enseñarle a los niños a comer. Uno tiene que educarlos para que coman bien. Si no lo educamos para que coman bien, va a ser muy difícil que como adultos lo puedan hacer a menos que quieran incentivar una vida cardiosaludable. Entonces, lo que uno tiene que hacer, lo que yo les recomiendo a los papás, es que de una y otra manera le vayan dando diferentes alimentos, por ejemplo, tomate, le vayan dando a experimentar. Y si usted lo experimenta, él le va a decir, sí, me gusta, no me gusta. Entonces, así usted lo va a ayudar a poder comer bien. Doctora, ¿y usted recomienda dentro de una dieta cardiosaludable, como acaba de mencionar, las frutas en las comidas? Por ejemplo, vamos a poner un plato moderado de comida, de arroz, habichuela, carne, brócoli, aguacate, que esa es la dieta básica del dominicano, con un poquito de fruta, eso también puede, ahí Una estamos lechosita. una lechosa, no, la lechosa, eso es el final, la lechosa es mágica. Sí, Doctora, ¿qué usted sí opina? es dulce. Entonces, mire, normalmente las frutas es mejor para meriendas, para comerlas solas o por lo menos en ayuna. Pero si queremos comer fruta dentro del almuerzo, lo ideal es nosotros comer frutas que tengan baja cantidad de carbohidrato. Por ejemplo, el guineo no es una fruta de esa, ni el guineo, ni la Ay, tan uva. bueno que es el Lo arroz que con Pero sería doctora, la pero fresa. una lechosa con 2, 3, con un guineíto picado ahí, una batida. Bueno, Junto con el arroz, el aguacate, los tostones. bueno, vamos a agradecerle a la doctora Merejo, que siempre nos trae No, es una estas bomba, orientaciones. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí una vez más en el Tribunal de la Tarde. Nos vamos a una segunda pausa comercial y retornamos con Cristian Rojas, Cristian Sport, y un recorrido por el mundo de los deportes.